que se plantean en cuanto al incremento de temperatura del planeta, ¿verdad? Recordemos que el ser humano ha vivido en un clima relativamente estable, ¿verdad?, durante los últimos 10.000 años. Y este clima estable pues, nos ha permitido vivir y desarrollarnos, desarrollar la agricultura, desarrollar la civilización. Y creo que no somos muchas veces conscientes del milagro que supone haber vivido en este clima estable, ¿no? Ahora, si vemos la figura, vamos a ir viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Está aumentando la temperatura del planeta y empezamos a sobrepasar una serie de límites que amenazan nuestra supervivencia, ¿no? Y es por eso que Naciones Unidas siempre nos está hablando de que hay que evitar superar el límite de 1,5 grados, ¿no? Si nos fuéramos a un escenario pues, de más de 3 grados, como es el que plantea Naciones Unidas a finales de este siglo, veríamos algo como esto, ¿no? Un incremento de un 70% de las lluvias extremas, un incremento de 2 veces del número de incendios forestales, se multiplicaría por 80 el número de personas afectadas por olas de calor. Y si nos acercamos un poquito, porque parece que esto del aumento de temperatura del planeta es algo que es muy lejano, pero vemos en esta gráfica justamente la recurrencia, el número de días que va superando diferentes niveles de temperatura, ¿no? Más de 1 grado, más de 1,5 grados. Y supongo que algo os llamará la atención, y es esa aceleración que está ocurriendo a partir del año 2015, en la cual cada año se está superando con mayor frecuencia ese límite pues, de más de 1 grado de temperatura, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que el planeta está cada vez más caliente, que esa curva no deja de ascender, ¿ya? Y esto tiene que ver con cómo, cuál es el motivo por el cual se está calentando el planeta, pues es por la energía, fundamentalmente, ¿no? Más del 70% de la energía tiene su origen en combustibles fósiles, en el gas, el petróleo, el carbón, que son lo que alimenta nuestra civilización, ¿ya? Actualmente, y esta gráfica quizá merezca la pena ser un poquito actualizada, pues más del 80% de la energía a nivel mundial es fósil, es ese gas, ese petróleo, ese carbón, y pese a que estamos viendo esa transición energética, muchas veces podemos caer en el error de pensar que la electricidad es energía. Y no, la electricidad realmente a nivel mundial apenas supera en torno al 20% del consumo de energía primaria a nivel mundial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos un problema. Tenemos que sustituir todo ese gas, ese petróleo, ese carbón por energía limpia. Tenemos que cambiar la forma en que nos transportamos, tenemos que transformar la forma en que calentamos y quemamos combustible en los hornos. Y si no lo hacemos, pues esto ya lo veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Eventos climáticos extremos que van a ser cada vez más frecuentes. Y yo la verdad es que llevo haciendo esta presentación ya pues muchos años, más de 17 años que llevo hablando del tema de cambio climático, y cada año me toca ir actualizando la presentación. Esta es de hace un tiempo, y decía la noticia que Europa ha padecido el verano más caluroso desde al menos 1880. Lluvias nunca antes vistas en 1000 años, como el cambio climático pues genera un huracán destructivo, ¿no? Pero es que cada año esto va ocurriendo de forma más frecuente. Y siempre me parecía que esto ocurría lejos, ¿no? Ocurría en Europa, ocurría en Estados Unidos, ocurría en Australia, ¿no? En aquella época de los incendios. Pero ¿qué ocurre cuando esto llega a la puerta de nuestra casa, ¿no? ¿Qué ocurre cuando en 2023 empezamos a ser más conscientes de las implicaciones que tiene para nuestra vida el cambio climático? Entonces es ahí cuando ya nos empieza a prestar la gente un poquito más de atención y ya dejamos de hablar en este tono tan gráfico, ¿no? Que muchas veces creo que ha sido muy perjudicial para hablar de cambio climático, y empezamos a hablar ya en sentimientos, emociones, en experiencias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, por recordar qué pasó en 2023, el año más caluroso de la historia, de los últimos 125.000 años. Evidentemente eso provocó una sequía muy extrema que afectó a la Amazonía. Ahí hay imágenes que son del Amazonas a su paso por Brasil, pero también son imágenes de uno de los embalses hidroeléctricos del Ecuador, ¿no? Entonces esta sequía extrema genera ¿qué? Falta de energía en el país, porque dependemos muy especialmente de las hidroeléctricas, ¿no? Y esta falta de energía que provoca pérdidas económicas muy extremas para el país. Ahí hay una data, ¿no? Que nos decía pues que al menos hasta noviembre de 2023 se habían perdido más de 220 millones de dólares.
evidentemente, como los cortes de luz continuaron, pues las pérdidas fueron mucho mayores, ¿no? Y si contrastamos esto también con cuánto dedica el Ecuador a los subsidios, por ejemplo, a la energía fósil, pues tenemos que prácticamente han sido más de 1.300 millones de dólares los que se han dedicado a este tipo de energía sucia. Entonces, claro, si yo les estoy comentando que la energía fósil genera el cambio climático y Ecuador subsidia la energía fósil, subsidia la gasolina, subsidia diésel, subsidia otras fuentes de energía fósiles, pues entenderán ustedes que hay una contradicción entre lo que es el futuro que se nos aviene, ¿no?, que es un futuro más bien renovable, con cómo estamos trabajando hoy, ¿no? Y ahora voy a hablar un poquito de la regulación, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito acerca de las tendencias a nivel mundial. Entonces, bueno, la Agencia Internacional de la Energía nos pone una serie de metas y nos dice que hasta 2030 hay que multiplicar por 4 la generación renovable, que hay que multiplicar por 18 el número de vehículos eléctricos, ¿no?, que hay que reducir un 4% pues el consumo de energía, es decir, hay que ser un 4% más eficientes hasta 2030. ¿Y todo para qué? Pues justamente para que estas dos curvas que ven en la imagen se puedan solapar, ¿no? Es decir, que empecemos a generar cada vez más energía limpia, empecemos a consumir cada vez menos energía fósil y haya un punto de encuentro en el año 2030 que nos permita ya coger viada, ¿para qué? Para seguir avanzando los siguientes 20 años hasta 2050 y lograr eso que se aspira de una sociedad neutra en carbono, ¿no? Llegar a esa neutralidad de carbono. Evidentemente no va a ser una neutralidad de carbono 100% pura, ¿no? Y este es un escenario que plantea IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, para 2050, ¿no? ¿Qué vemos en esta imagen? El reto que tenemos a 2050. ¿Cuántos años quedan para 2050? Estamos en 2024, 26 años. Es decir, confío y espero que todos los que estamos acá veamos ese 2050 y veamos este mix de energía primaria en ese año. ¿Y qué nos dice este mix? Que solo el 12% de la energía a nivel mundial será fósil, que el 51% será electricidad. Estamos ahora en el 20-21% de electricidad a nivel mundial. Es decir, en 26 años queremos aumentar un 30%, o sea, una barbaridad. ¿Y esto qué implica? Pues prácticamente duplicar el sistema eléctrico pues en apenas hasta 2040, ¿no?, que quedan también de las previsiones, ¿no? Ahí vemos soluciones también que tienen que ver con el hidrógeno, soluciones que tienen que ver con cómo vamos a generar calor para la industria, por eso la biomasa tiene también un papel muy relevante. Pero son 26 años, ¿no? Entonces, bueno, puede parecer que esto es completamente imposible, pero ya iniciamos el camino hace tiempo. Y aquí vemos otra imagen que es también muy clara. En el año 2013 vemos la inversión dedicada a nivel mundial al petróleo versus la inversión dedicada a solar. Esto hace apenas 11 años, ¿no? El petróleo, evidentemente, era la que más inversión atraía. Todo el dinero estaba yendo al petróleo, ¿verdad? ¿Qué ocurre en 2023? Se igualó la inversión. Ahora mismo se invierte tanto en solar como en petróleo. Y solar es solo una de las múltiples fuentes renovables en las que tenemos que invertir. Y esta gráfica nos dice dos cosas. Primero, se está invirtiendo cada vez menos en el sector petrolero. Fondos de pensiones, fondos de inversión, la banca internacional está dejando de invertir en el sector petrolero. ¿Por qué? Porque alimenta el cambio climático. Y vemos un claro crecimiento del sector solar. Entonces, hilando un poquito con la pregunta que creo que antes hacía algún compañero acerca del tema de la profesión, hacia dónde tienen que ustedes que dirigir su mirada en el futuro, pues creo que está muy claro, ¿no? No es pregunta de examen, pero si tuvieran que elegir ustedes una profesión para los próximos 30, 40 años de carrera profesional, vean ustedes la tendencia, ¿no? Vea quién está creciendo, ¿no? Las renovables están creciendo y el petróleo pues está empezando a declinar, ¿no? Esta imagen es muy clara también del crecimiento exponencial que se prevé que está teniendo la energía solar fotovoltaica, y esta imagen está muy clara, que es la potencia instalada a nivel mundial en fotovoltaica, ¿no? Y algo también les podrá llamar la atención, y es que siempre hemos pensado que Europa es la que lidera el sector de energía solar a nivel mundial. Eso era en el pasado, ¿no? Alemania
fue pionera en el tema de energía solar, Estados Unidos fue pionero en la tecnología solar, pero es China, ya desde hace más de una década, la que más energía solar instala en todo el mundo. Y no solo eso, es que tiene las fábricas. Fabrica los paneles solares, fabrica los inversores, fabrica ahora también los sistemas de almacenamiento de energía. Entonces, China realmente es la que está liderando ahora mismo, digamos, la transición energética, porque es la que más potencia está instalando a nivel mundial, ¿no?, de esta tecnología. Y ahora entonces tenemos varias opciones a nivel tecnológico, ¿ya? En esta carrera contrarreloj para mitigar el cambio climático, podemos apostar por un modelo centralizado de generación, ¿ya? Creo que el ponente anterior también lo ha mencionado, ¿no?, acerca de los retos, acerca de la transmisión, hay que conectar grandes generadores también, y evidentemente pues podríamos optar por un modelo centralizado, ¿no? Les pongo aquí un ejemplo de una instalación de 500 megavatios de potencia en España, que ocupa, pues lo que vemos ahí, pues más de 1000 hectáreas de superficie. Y la gran ventaja de un sistema tan grande, en un contexto como el que tenemos actualmente de crisis energética y de cortes de luz, pues evidentemente es que es una tecnología muy sencilla, la tecnología solar. No más que hay que acoplar un montón de paneles solares, series paralelos, hasta un volumen de varias decenas de miles de paneles, cableado, inversores, subestación eléctrica, conexión a la red eléctrica, pero no estamos hablando de algo tan complejo como quizá una hidroeléctrica, ¿verdad?, donde son obras civiles muy, muy grandes, más complejas. La tecnología solar es muy, muy sencilla de implementar. Entonces, ¿qué ocurre? Que un proyecto como esto, en Ecuador, si hacemos el diseño, si pedimos los permisos, Ministerio de Ambiente y tal, pues se podría demorar 3-4 años quizá en construir una central de este tipo. Y es algo tan sencillo como un terreno plano y un lugar donde poder evacuar, ¿no? Ya hay un proyecto aquí que se llama La Aromo, cerca de 200 megavatios, que pues es algo parecido a lo que se pretende hacer acá, ¿no?, y que sin embargo lleva su retraso, ¿no? Recientemente este año pues se publicó un mapa solar muy interesante, un estudio realizado en cooperación pues con un par de países europeos, y salió básicamente un mapa que lo que nos propone es en qué lugar del país, en qué lugar del Ecuador serían las zonas más atractivas para conectar grandes generadores solares fotovoltaicos centralizados, ¿no? Y lo que vemos ahí es interesante, ¿no?, porque fíjense que solo en 3 proyectos en la provincia de Pichincha se podrían conectar 248 megavatios, que en Chimborazo se podría conectar un proyecto de 536 megavatios, que en Imbabura uno de 630 megavatios, ¿no? Realmente sería muy fácil iniciar ahora mismo con esta data que se tiene la búsqueda de esos terrenos en concreto, la conexión de esas plantas y de aquí hasta el año 2030 poder conectar toda esta potencia, ¿verdad? Bueno, pues es una potencial estrategia que yo entiendo también que SELEC estará explorando esto, ¿verdad? Sin embargo, hay aquí una dificultad, como ya les decía, es el tiempo, ¿no? Vamos a ver, de aquí, si no estoy mal, hasta noviembre, octubre, necesitamos seguramente más de 800 megavatios de potencia de forma urgente. Entonces no tenemos 4 años en realidad, no podemos esperar 4 años para hacer estos mega grandes proyectos. Está bien empezar a andar con ellos, ¿no?, pero no hay tiempo que perder, ¿no? Y aquí viene pues una propuesta que estábamos formulando nosotros al Ministerio, que era algo tan sencillo como, oye, y si en vez de hacer, por ejemplo, un solo proyecto de 400 megavatios, ¿por qué no hacemos 100 proyectos de 4 megavatios? ¿No es más fácil hacer 100 proyectos pequeños, más fácil de conseguir los terrenos, más fácil de evacuar 4 megavatios, subestación a subestación? No podríamos hacer esto en un solo año, porque una central de 4 megavatios es bien sencilla de hacer. Entonces, esto es algo medio original, porque siempre el debate ha estado dirigido hacia hacer mega grandes centrales, y lo que proponemos es aquí hacer 100 centrales de 4 megavatios, quizá 50 centrales de 10 megavatios, porque no podemos seguir esperando, ¿ya? Entonces, esta es una potencial solución a la crisis energética del país, pero como ponemos aquí en esta imagen, hay que hacerlo atractivo. ¿El Estado tiene dinero para poder invertir en estas centrales?
Probablemente no, porque ha habido esos problemas, ¿no?, del Ministerio de Finanzas, que en los últimos 5 años no le daba los recursos que necesitaba SELEC para poder construir las centrales, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Sin dinero no se pueden construir centrales, es decir, sin dinero público no podemos construir centrales. Y si le abrimos paso al proponente privado, y si más bien aprovechamos que ahora mismo hay un montón de fondos de inversión en todo el mundo que les atrae mucho invertir en este tipo de tecnología limpia y permitimos que entren y que nos ayuden a que no haya más cortes de luz en el país, a mitigar cambio climático, pues se podría abrir esa puerta si hubiera una regulación, ¿ya? Y esa puerta está abierta. Y probablemente el Ministerio ya está estudiando un modelo como este, un modelo de tarifa, un modelo de incentivo, un modelo que simplemente habría que calcular qué tarifa sería atractiva para un inversionista que quisiera invertir en un país de alto riesgo como es el Ecuador, ¿no? Entonces, en esa imagen que vemos ahí, hay una gráfica de un informe de la Agencia de Regulación que planteaba en el año 2018, si no recuerdo mal, que el costo real de la energía eléctrica en el Ecuador era de 15 centavos de dólar. 15 centavos cuando contemplamos lo que nos cuesta construir las centrales, ¿no? Si yo quiero construir una Coca-Cola Sinclair, tengo que invertir cientos de millones de dólares, y si quiero construir otra, pues necesito otra vez un monto así. Entonces hay que incluir lo que me cuesta construir la central en el costo de la energía. Desafortunadamente, hasta enero de este año, que se aprobó la Ley de Competitividad Energética, la metodología de cálculo de la tarifa no contemplaba lo que te costaba construir la central de generación. Y por eso la gráfica que está al lado plantea que el costo de la energía en Ecuador es de 9 centavos de dólar. Realmente no es así, y no es así, y lo estamos viendo, que no hay dinero para construir nuevas centrales, y es porque no estamos recaudando en el sector eléctrico lo que cuesta realmente la energía. Así pues, ahora vamos a comparar qué ocurriría si a un inversionista de fuera le diéramos una tarifa atractiva, y aquí se plantean pues tarifas desde los 9 centavos de dólar en adelante, para crear un efecto llamada a inversores de todo el mundo que digan, oye, si a mí me pagan la energía a 9 centavos de dólar o a 11 centavos de dólar, yo me voy corriendo a Ecuador a invertir 100 millones de dólares. Ese dinero que no tiene el Estado, realmente podría invertirlo un privado. Pero eso sí, a ese privado no le vamos a pagar más de lo que debería costarnos la energía, no le vamos a pagar más de 15 centavos de dólar, ¿ya? Habrá que seguir haciendo números, porque aquí también hay distribución, hay transmisión, hay comercialización, hay muchas cuentas que hacer, pero desde luego ha llegado el momento, y la Ley de Competitividad Energética nos lo abre, para hacer ahora sí los números reales de lo que cuesta la energía. Y añadiría un punto más, y es que siempre me ha parecido muy extraño, y también creo que a muchos de los académicos que hay aquí presentes les llamará también la atención, y les habrá llamado, que en Ecuador se actualiza la tarifa una vez al año. Y realmente en otros países las tarifas son dinámicas y cada día se actualiza la tarifa de energía. Entonces, yo creo que también ha llegado un momento en plena época del Big Data, de la analítica de datos, de la digitalización completa de todo, sí podemos permitirnos que si hay una crisis energética, estamos en noviembre, nos están cortando la luz, estamos comprando a 57 centavos de dólar energía en Colombia, ¿cómo va a ser que no me puedan actualizar la tarifa para que las personas paguen el incremento del costo que me supone la energía? Evidentemente hay que pagar lo que cuesta, porque si no, ¿quién lo paga? Lo paga la salud, lo pagan las escuelas. Ese dinero que dedicamos a comprar energía a Colombia podría estar siendo destinado a mejorar pues realmente los servicios sociales, educativos, etcétera, que tiene el país, ¿no? Entonces hay que verlo así, ¿no? Hay que pagar la energía lo que cuesta, ¿no? Entonces, bueno, por terminar esta primera idea que tiene que ver con hacer decenas y decenas de centrales de hasta 10 megavatios de potencia, que son más fáciles de construir, que requieren menos permiso ambiental, menos impacto ambiental, habría que hacer un cupo para que no se nos vaya de las manos, entonces poner un cupo de potencia y decir, oye, ¿cuánta potencia necesita el Ecuador? 800 megavatios. Pues pongamos un límite, ¿no? Esta es una idea, ¿no? Y vuelvo a sacar aquí un poquito la noticia de cuánto estamos dedicando ahora mismo a subsidios. Si en vez de dedicar, digamos, 700 millones de dólares a subsidios al GLP, sucio, fósil, que contamina, dedicáramos 700 millones de dólares a subsidiar la energía limpia,
1, 2, 3, 4 años habríamos resuelto el grave problema que tiene el país. Pero es un debate pues, que hay que tratar de difundir más, ¿no? Y ahora vamos al segundo modelo, que es el que más me gusta y el que creo que más fuente de empleo puede generar y el que a ustedes le puede permitir incluso montar sus propias empresas, ¿no? Que es la generación distribuida a pequeña escala. Evidentemente nadie de aquí creo que tiene igual 20 millones de dólares, 50 millones de dólares para hacer una central, pero sí creo que aquí se puede juntar gente que puede invertir $4.000, $5.000, $10.000 para hacer una instalación fotovoltaica en su propia casa, en su propia empresa, incluso para comprar los equipos y venderlo y comercializarlo como una pequeña empresa, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, hace 5 años, ya pronto 6, en 2018 se aprobó la primera regulación de generación de autoabastecimiento de energía en Ecuador. Y esta era la idea, que todas las familias, todas las empresas pudieran generar energía en su propio tejado, en un modelo, generamos energía, inyectamos los excedentes a la red, tenemos descuentos en la factura de la luz por los excedentes, y si yo estoy en casa y estoy aprovechando la energía, pues me estoy ahorrando esa energía, ¿no? Un sistema bien sencillo, paneles solares conectados a inversores y todo conectado a la red, ¿no? Este es un modelo así de sencillo, ¿no? Familias y personas que generan su propia energía, lo que llamamos democratización de la energía. Que ya no sea solo el sector energético, esté solo en manos pues, de pocos actores, ¿no? Las ELEC, las empresas distribuidoras y algunos pocos proponentes privados, sino que haya decenas de miles y miles de personas en el país que todos participen de la energía. Y ustedes dirán, pero no, si es mejor que toda la energía esté en manos del sector público, pero no hay nada más público que cada uno de ustedes genere energía en su propia casa. Pues evidentemente este es el modelo, es una propiedad pública porque es de todos, ¿no? Y eso lo podemos hacer en una empresa aprovechando techos como este que vemos aquí, de una planta láctea en Machachi que está generando energía para producir leche, y esa leche luego la vende y ustedes se toman la leche producida con energía limpia. Y esto ocurre en Ecuador, pero esto ocurre en otras partes del mundo, ¿ya? Y Australia lleva muchos años trabajando en esto de la generación distribuida, y en Australia son ya más de 2 millones de sistemas fotovoltaicos instalados en los últimos años. El 20% de los techos de Australia generan su propia energía. En México, no se aprecia muy bien en la imagen, pero se ve una curva exponencial de crecimiento desde el momento que ellos hicieron una regulación de generación distribuida. Cada año se va sumando nueva gente que genera su propia energía. En California, en Estados Unidos, ya es obligatorio en las nuevas casas instalar paneles solares porque generan ahorros a las familias. Y en un lugar tan cercano como Brasil, que me gusta mucho y que luego volveré a mencionar, igual son más de 2 millones de sistemas fotovoltaicos instalados. Es una realidad muy cercana a la nuestra, tanto como la de México. Y el año pasado instalaron 8 gigavatios de potencia solar en un solo año. Es una economía que es 13 veces más grande que la de Ecuador, pero dividan ustedes 8.000 megavatios entre 13 y les va a salir el potencial que podría haber instalado en un solo año Ecuador de generación distribuida en los techos de las ciudades, ¿no? Esto es tendencia y esto todos los países del mundo están apostando por este tipo de generación, hasta el punto que la Unión Europea plantea que en el año 2050 más de 264 millones de ciudadanos europeos van a generar su propia energía, ya sea a través de sistemas solares térmicos, sistemas solares fotovoltaicos. Y nos dice uno de estos informes de la Unión Europea que si los ciudadanos productores de energía, la transición energética a un sistema renovable es completamente imposible, si la participación ciudadana es completamente imposible. Ahora bien, si ustedes ahora salen a la calle, miren a su alrededor o tomen una imagen desde Google Earth y traten de ubicar cuántos paneles solares hay en Quito, cuántos paneles solares hay en su barrio, en cualquier otra ciudad del país, ¿no? Esta imagen no recuerdo ya si era de Quito o era de Ambato, de otra ponencia, pero prácticamente muy pocas, ¿no? Ya le digo yo el número, que en Ecuador, generación distribuida son unas 1.100 instalaciones, en todo el país, 1.100 instalaciones instaladas desde el año 2018, ¿ya? Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué son tan pocas si ya había una regulación que lo permitía?
Número uno, poca gente se ha enterado de esto. Yo llevo años ahí contándolo en charlas, pero poca gente se entera. El Ministerio tiene un rol muy importante a la hora de socializar que esto es viable y se puede conseguir. Pero hay un punto más importante que ya no tiene que ver ni con el Ministerio ni con nada, sino que tiene que ver con el propio ser humano. Y es esta curva, que es la típica curva de implantación de una nueva tecnología. Cuando uno crea una nueva tecnología, ya sea un celular, ¿no? El primer iPhone. Siempre hay unas poquitas personas que son las que se compran el primer teléfono. El resto no se atreven. Los primeros que entran se llaman innovadores, el 2,5% de la población. Luego llegan los early adopters, los primeros adoptadores, un 13% de la población. Luego llega la temprana mayoría y la gran mayoría. Es decir, cuando la gran mayoría ve que le funciona a los innovadores, a los que tienen una mentalidad de ir siempre a la vanguardia, entonces se suman y se unen. Y eso es lo que está pasando en Ecuador. Pero también pasó en México. En México ven ustedes que la curva era así como de incremento de a poquito y luego despegó. Hace falta generar confianza en la tecnología, porque si usted se va a poner un panel en su casa y no ve a nadie alrededor que lo haya hecho, le da desconfianza, le da miedo a hacerlo, porque usted es el primero de su barrio quizá en hacerlo. Y es aquí donde estas 1.100 primeras empresas y personas en el país que lo han hecho deben contar su historia, deben contar que están ahorrando dinero, deben contar que están ahorrando emisiones de carbono, y el Ministerio debería también contarlo, y más importante aún, las empresas eléctricas deberían también contar que es posible, mandando una cartita quizás a sus clientes junto a la factura de la luz y diciendo, oye, usted paga $80 en la factura de la luz, ¿sabe usted que se puede ahorrar el 100% de esa factura de la luz si pone paneles solares en su techo? Esa campaña hay que hacerla, ¿no? Y adicional, hay que marcarse metas ambiciosas, ¿no? Entonces, bueno, Alemania hace muchos años ya se marcó un programa muy famoso que se llamó el de los 10.000 techos solares, en los años 90. Luego hizo un programa que era el de los 100.000 techos solares. Se iba marcando metas y objetivos, ¿no? Yo realmente cuando veo el plan maestro de electricidad del Ecuador y veo que solo habla de grandes centrales de generación centralizadas, que tienen que seguir construyéndose y que CELEC debe seguir construyendo y hay que darle los recursos para ello, no veo en ningún lado hablar de generación distribuida. No veo en ningún lado que les permitan a ustedes participar de la generación eléctrica, de la solución de este problema energético al país. Y aquí hay una propuesta que también se ha enviado al Ministerio, que es, lancen ustedes un programa con un objetivo tan chiquitito comparado con el de Australia, como 10.000 techos solares. A ver si de aquí a 2026 Ecuador es capaz de construir 10.000 techos solares. No debe haber más de 50 empresas en el país que se dediquen ahora mismo al tema de la energía solar a full time. 50 empresas, muy pocas. Hay un gran potencial aquí de creación de empresas, de creación de empleo para construir estos 10.000 techos solares. Y no hay que hacer nada más que promocionarlo, que decir que ya se puede hacer, que generar confianza. Y ahora sí, ahí ponen algunas otras medidas que hablamos, que tienen que ver con eliminar barreras, ¿no? Hay mucho miedo en las empresas distribuidoras de que ustedes que están aquí tomen el control, ustedes generen su propia energía. Parece como que el sistema eléctrico no va a poder soportarlo. Pero es que solo hay que viajar un poquito, solo hay que viajar a Estados Unidos, a Australia, a Alemania, a España, a Reino Unido, a Chile, a Brasil, que está aquí al lado. Como Brasil creo que acaba de alcanzar el del orden del 3,5% de la generación eléctrica del país, la generan estos 2 millones de sistemas. Y el sistema eléctrico de Brasil no ha colapsado, el sistema eléctrico lo ha aguantado. Entonces, yo les animo a eso, que ustedes son los primeros que lo tienen que promocionar, la ciudadanía, pero se van a encontrar con barreras que tienen que ver con una mentalidad quizá a la antigua usanza, ¿no? Que todo hay que centralizarlo, y no, más bien eso ya acabó hace mucho tiempo. Todo el mundo está apostando por la generación distribuida, ¿no? Y para ir acabando, no me quiero olvidar de quién necesita más generación distribuida en el país y quiénes, además, las familias más olvidadas que hay en el país en este tema de la generación distribuida. La generación distribuida también son las 140.000 familias, el 3% de la población del Ecuador no tiene servicio eléctrico. Y no tiene servicio eléctrico porque viven en zonas muy remotas.
La empresa eléctrica le cuesta mucho dinero llevar la red, entonces como que se hubiera tirado la toalla. Cuesta tanto dinero llegar a esas comunidades, se tira la toalla. ¿Por qué se tira la toalla si países como Perú, que están al lado, hicieron un programa, el programa masivo fotovoltaico, que logró electrificar a 200.000 viviendas? Sí se pueden hacer cosas, si hay política pública, si hay objetivos claros. Si miramos a otros países de nuestra región a ver lo que hacen, sí podríamos solucionar este problema, sí podríamos llevar la luz a estas zonas todavía que faltan por llegar, sobre todo en la Amazonía, en Esmeraldas, en Santa Elena, con índices de cobertura del orden del 90%. Y podemos democratizar la energía limpia si les dejamos participar. Y de nuevo, generar un montón de empleo, y aquí les pongo este ejemplo, de esta asociación de mujeres, mujeres indígenas de la nacionalidad chachi. Ellas conformaron una asociación de instaladoras de energía solar en su comunidad para vender lámparas solares, porque ya que la empresa eléctrica no llega y no les lleva la luz y llevan años esperando, ellas tomaron la iniciativa, montaron su microemprendimiento, empezaron a vender estas lámparas. Entonces vuelvo un poquito a esa idea que yo les comentaba, la de la energía puede ser pública, distribuida y en manos de la ciudadanía si hacemos regulaciones que lo faciliten, eliminamos las barreras y todos conjuntamente, ministerios, distribuidoras, ingenierías, instaladores, empezamos a hacerlo realidad, ¿no? Les dejo esto como idea. Desde 2012 Brasil ha generado 254.000 empleos en el sector solar. Eso es trabajo para todos ustedes del sector eléctrico. Es decir, la fotovoltaica en todo el mundo genera 5 millones de empleos. De los 14 millones de empleos que hay en energía limpia, la fotovoltaica genera 5 millones. Entonces, si queremos salir de la crisis energética, salir de la crisis ambiental, generar empleo, impulsar la economía del país, este es el camino más rápido para hacerlo. Y ojalá pronto les vea a todos ustedes ahí trabajando en el sector, porque ustedes en efecto son la oportunidad para acelerar la acción climática y les agradezco mucho el espacio que me han permitido. No sé si hay alguna preguntita, les agradecería mucho. Gracias.